Se acaban de cumplir 30 años del genocidio de Ruanda. Y te pido a ti, amigo, amiga que estás viendo el video, por favor, no dejes pasar esto sin una reflexión. ¿Sabes por qué? Porque los eventos que acompañaron a este hecho pueden afectarte a ti, pueden afectarme a mí y a las generaciones que han de venir si es que no tomamos conciencia de eso y además de los poderes que llevaron a que estas cosas terminaran como terminaron. Y que aún así, y lo peor de todo, que se mantengan impunes, llevando a cabo las mismas prácticas. Eso es importante. Lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en Palestina, lo que podría pasar en Latinoamérica con la apertura de una base militar en el Esequibo, en Guyana, por las riquezas del Esequibo, tiene que ver con lo que en algún momento pasó en Ruanda y que terminó con un genocidio, con la muerte de más de 800,000 personas en menos de 100 días. Yo les pido que no perdamos de vista esto y sobre todo la manera como se cuentan estas historias. ¿Quién la cuenta y qué logran a través de eso? ¿Sí? Miren, a ver, estos eventos hay que verlos primero en perspectiva en el tiempo. Ruanda es uno de los países más pequeños de África. Su extensión territorial son apenas 26,000 kilómetros cuadrados. Tiene una población muy grande, superior a los 9 millones de habitantes. Ahora, la historia de Ruanda es importante entenderla para saber qué pasó y qué nos puede pasar. ¿Qué nos podría pasar a nosotros si es que no le tomamos atención a una historia de este tipo? Ruanda fue una nación independiente hasta 1884, cuando los alemanes se reunieron en Berlín y la élite europea se reunió en Berlín y dijeron, uy, los españoles tuvieron colonias, los portugueses tuvieron colonias, los franceses tuvieron colonias y los alemanes dijeron, nosotros también nos toca. Así que decidieron repartirse como un queso África. ¿Ya? Así, la barbarie completa, ¿no? Y no les importó que, según ellos, eran demócratas, había pasado ya la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos, se habían adscrito a la Ilustración, se consideraban las repúblicas democráticas, la punta del desarrollo. No. Les interesó un pepino y se fueron a invadir África. Y llegaron, en este caso voy a hablar de Ruanda. Los alemanes se apropiaron de Ruanda, a la mala se apropiaron de Ruanda, sí, y buscaron una manera de controlar estos territorios. Y recurrieron al viejo truco de divide y reinarás. No es la primera vez que los viejos europeos, o la vieja Europa, la vieja élite europea, recurre a esa estrategia. Cuando llegaron a América, cuando llegaron al Tahuantinsuyo, dividieron a los grupos. Divide y reinarás. ¿Ah? Constituyeron varios virreinatos. Divide y reinarás. No voy a perderme en eso. ¿Sí? ¿Qué pasó? Los alemanes llegaron a Ruanda y dijeron, ¿cómo hacemos para dividir y reinar acá? Y encontraron que habían tres etnias. Los Hutu, los Tutsi y los Tawa. ¿Ya? La minoría eran los Tutsi y dijeron, estos tienen que ser nuestros aliados. Entonces, para los efectos, se consiguieron unos pseudocientíficos, estos mentirosos de medio kilo que se venden por un poco, unas cuantas monedas, por 30 monedas, te hacen el informe científico que tú quieras. ¿Eh? Entonces, estos falsos científicos alemanes hicieron un informe diciendo lo siguiente. Los Tutsi son racialmente superiores a los Hutu y a los Tawa. Por tanto, deben ser quienes nos ayuden a gobernar. Así, la conchudez más extrema, los dividieron. No, ustedes son superiores a los otros y ustedes nos ayudan a gobernar. Bueno, esto hizo que los Tutsi tuvieran privilegios en educación, acceso a la economía, a la política y demás. Con la Primera Guerra Mundial perdieron los alemanes esta colonia y luego pasa a ser una colonia belga. Y a los belgas hicieron barbaridades extremas. No quiero entrar en esto porque lo que hicieron fue brutal. Incluso emitieron un documento de identidad para decir tú eres Tutsi, tú eres Tawa, tú eres Hutu, sí, y tú eres superior racialmente al uno. O sea, fue el extremo de lo perverso, de lo malvado. ¿Sí? Provocaron una herida tremenda en la sociedad de ese país, en Ruanda. ¿Ya?
el gran tema, había que hacerse de sus recursos naturales y los hicieron pelear entre ellos, diciéndole tú eres superior a este. ¿Sí? Bueno, la colonia terminó, comenzó en 1884 y hasta 1960 este país logra su independencia. Pero el veneno había sido inyectado perversamente. Se odiaban las etnias unas entre otras porque los Tutsi se sentían desplazados del poder porque con la colonia, con la independencia perdieron el poder. Quienes acceden al poder son los Hutu, que habían sido sometidos casi un siglo, más o menos, y dijeron, nos cobramos la factura. Quien gobierna o quien se haría del poder sería un presidente que convoca las buenas intenciones a un principio, comienza a industrializar su país. Juvenal Javi Aritmana, espero pronunciarlo bien, en todo caso pido respeto si es que no hago una perfecta pronunciación de su nombre. Juvenal Javi Aritmana, ¿sí? Él era Hutu de origen, ¿sí? Y a un principio como que comenzó a hacer bien las cosas, dijeron este va a unificar el país, pero siempre aparece el diablo arrastrando la cola por ahí y apareció el señor François Mitterrand. Sí, el presidente francés que le dijo, mira, yo te mando armas, te mando asesores militares. Y comenzó a ser brutalmente, sí, tristemente, a ser brutalmente hutucentrista, con la asistencia del poder militar francés financiado por el mandatario francés François Mitterrand. Está documentado, ¿eh? No estoy inventando nada. Y se fue convirtiendo cada vez más difícil la situación, ¿no? y más hutucentrista. O sea, los que habían sido sometidos en un principio, luego se convirtieron en los sometidos. La víctima se convirtió en victimario y al revés, con la asistencia del gobierno francés encabezado por François Mitterrand. Mandó asesores, armamento y sometió brutalmente luego a los que ahora les tocaba haber perdido, ¿no? Fue brutal, tremendamente brutal. ¿Por qué? Porque, claro, tenía intereses económicos en hacerse de los recursos que tiene Ruanda. Gas natural, metales raros, minerales raros. Ahora, estos que se utilizan para hacer los celulares, estas cositas, bueno, salen de Ruanda. En gran cantidad salen de Ruanda. ¿Sí? Bueno, pero resulta que cuando las heridas están abiertas y pocas veces ya hay espacio para entender bien las cosas, pues las cosas llegaron a una situación extrema. ¿Sí? Un día de esos, para ser más específico, el 7 de abril del año 1994, el presidente de Ruanda, junto a su colega de Burundi, estaban aterrizando en el aeropuerto de la capital de Ruanda cuando un misil, aunque hay polémica sobre esto, salido de las fuerzas Tutsi, derribaron al avión y mataron al presidente Hutu y al presidente de Burundi. ¿Cuál fue el resultado? Que los Hutu, que en tiempo de la colonia fueron víctimas y que en tiempos de la independencia y la protección francesa fueron victimarios, fueron y mataron a todos los Tutsi que se les cruzaron el camino. Y no solo Tutsis, ¿eh? Mataron a Hutus moderados también. En menos de 100 días se mataron a más de 800,000 personas en un país pequeñito. Si esto no es brutal, y si esto no lo entendemos, y si esto aún no nos duele, es porque estamos jodidos. Discúlpenme la expresión. ¿Y quién tuvo las manos metidas ahí? El gobierno francés de François Mitterrand. ¿Viste paciencia de otras colonias? Alemania, Bélgica, las Naciones Unidas, Estados Unidos, todos miraron para un lado. Nadie vio lo que pasó en esos 100 días. Nadie vio, permitieron que esta barbarie pase. Todos los humanos que estuvimos vivos, permitimos. Todos tuvimos responsabilidad en eso.
Ninguno de nosotros le dijo a nuestros mandatarios, oye, hagamos algo, si quieren, haz algo. Nadie dijo nada, se permitió este brutal genocidio. Pero lo importante, ya esta es la foto final de una película que traía un drama grande, que traía un drama histórico. Divide y reinarás, haz que los hermanos se peleen para yo llevarme su riqueza. ¿Esta historia te suena? Seguro que sí. Yo le aseguro que sea donde usted está viendo este video, está en las manos de alguna corporación, de alguna potencia extranjera, haciendo pelear a los hermanos para quedarse con la riqueza de su pueblo. Ahora, lo triste del asunto es cómo te cuentan luego estos eventos, ¿sí? Hay una película, yo les sugiero que la vean, se los pido, les suplico que vean esta película, se llama Hotel Ruanda. En esa película se narra desde el punto de vista de los señores gringos qué pasó en Ruanda. ¿Ya? Para no hacerla larga, la historia está centrada en un señor Tutsi que administra un hotel, es negro, ¿ya? Y es el héroe de la historia, por decirlo de alguna manera. Pero en torno al héroe de la historia hay otros héroes más grandes, ¿no? Un coronel de las Naciones Unidas, una voluntaria de la Cruz Roja, curas y monjas europeos, el dueño del hotel. Yo cuando vi esta película, de verdad, me dio roncha la conchudez de estos. Me sacó ronchas la conchudez de estos. Porque, de acuerdo a esta película, el dueño del hotel salva la vida de los que estaban adentro del hotel, llamando personalmente al presidente François Mitterrand, diciéndole, tienes que salvar a esa gente que está en mi hotel. Por supuesto, nada de eso está documentado, simplemente película falsa, grabada para hacer creer que las Naciones Unidas, que los periodistas europeos, que las voluntarias, que los curitas y monjas estuvieron ahí salvando. Ninguno de ellos estuvo en ese momento. Todos ellos fueron parte de una conspiración para que se peleen entre ellos, para que se maten entre ellos y luego llevarse sus recursos naturales. Y ahora, y lo terrible de esta historia, lo terrible de esta película, es que es recomendada en las facultades universitarias, sobre todo de Europa, en los think tanks, para ser vista, para entender lo que pasó en Ruanda. En serio, si no te salen ronchas al ver la conchudez de estos, estamos graves. Y frente a estas circunstancias, frente a estos hechos históricos, porque son 30 años que han pasado eso, obliga una reflexión. Lo que pasa en Ucrania, y voy a tener que repetirlo, a los ucranianos les dijeron, ustedes son europeos, son superiores a los rusos. Pelearse entre hermanos. ¿Quién gana con los muertos ucranianos? Recuerdo de la conversación que tuve con el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Y cuando le pregunté sobre el tema en Ucrania, me dijo, aquí las primeras víctimas son los ucranianos, el pueblo ucraniano. Lo tengo grabado acá, lo que me dijo el Premio Nobel de la Paz. El video está grabado ahí. Cuando viene una potencia militar y pone una base militar en el Esequibo, en los exteriores de Venezuela, en la Guyana, lo hace porque cree en la democracia, porque no, el concepto es divide y reinarás, que los hermanos se peleen para quedarme con lo que hay allí. Y si eso no lo entendemos, no tendremos futuro. A veces me pongo a pensar, el otro día hubo un concurso. ¿Cuál es el mejor plato? ¿La tlayuda de Oaxaca o el ceviche peruano? ¿Realmente esa es discusión? Y claro, ¿quién promueve una discusión de ese tipo? Netflix. Que los hermanos se peleen.
que los hermanos se peleen para ver quién de ellos tiene el mejor plato. ¿Realmente es una discusión o nos están haciendo pelear entre nosotros? Pregunto yo. Como peruano, evidentemente me gustará el ceviche. Como peruano quiero probar la tlayuda. ¿Cómo no? Tiene que llevarnos a eso, a una confrontación. Tenemos que estar muy hábiles en el entendimiento de lo que está pasando. Tenemos que estar muy lúcidos. Tenemos que tener los reflectores y los radares puestos para entender en qué momento nos quieren hacer pelear. El genocidio de Ruanda no puede pasar. Es una herida inmensa abierta en la humanidad. No es que los Hutus odiaban a los Tutsi originalmente. Ahora, el presidente Paul Kagame está llevando a cabo un proceso de reconciliación profundo, intenso. Yo estuve viendo material de producción ruandés, espero pronunciarlo correctamente. Y lo que se ve allí es terrible, terrible. Una mujer que narra cómo sus dos hermanos fueron ultimados y los detalles son escabrosos. Ella narra cómo vio que sus dos hermanos fueron ultimados y quien lo mató fue su vecino, que fue sentenciado a 12 años de prisión. Y este vecino luego salió y había que vivir juntos porque vivían al otro lado. ¿Cómo se vive junto con el que mató a tu hermano? Esta mujer dice, acabaron con el sostén económico de la familia. El presidente de Ruanda ha hecho una cosa interesantísima. Ha comenzado a juntar a estas gentes y lo que se hace en Ruanda ahora es superar este... Y este señor, este que mató, fue a pedirle perdón a la mujer y le dijo, discúlpame, soy tu vecino, me toca vivir a tu lado y tengo que explicarte qué me pasó. Tengo que entender, quiero que entiendas mi momento, no voy a poder devolverte a tus hermanos. Pero necesito que entiendas mi momento, lo que me pasó y juntos hagamos esto. Yo creo que la gran lección que trae Ruanda ahora es ese proceso de unificación que están tratando, ese proceso de tratar de zanjar la herida, de entender la herida, pero vivir con ella porque esa herida no va a desaparecer y saber que tenemos que vivir juntos. No es que podemos, tenemos que vivir. El Señor es su vecino, no tiene de otra, es su vecino, le va a ver el resto de su vida, no le queda de otra. Lo que no podemos permitir es que venga un sinvergüenza, que grabe una película, que nos haga pelear la próxima y que quiera llevarse nuestras riquezas a partir de una película que hizo, de una historia que nos contó, de que diga, no, este es súper, no, tu comida es mejor que la otra, vamos a pelearnos por la comida. Tú eres cristiano evangélico y tú eres, vamos a pelearnos por eso. Y primero mandas un insulto y luego la piedra y después de la piedra una bala, ¿sí o no? Y después de la bala, ¿qué viene? Una cabeza nuclear. Tenemos que reflexionar sobre eso. Mi nombre es Juan José El Castillo el J. Gracias por habernos acompañado. Me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas, que creo que ahora, en este video, lo siento totalmente pertinente. La traducción de Tupananchis Kama al español es hasta que nos volvamos a encontrar.